Bueno. ¿Querés que me corra yo? A ver. Sí, si me dejas un lugarcito, Ven ese acá. paso de ahí. Ven acá. Bueno, dale, cuando quieran, Estamos. Bueno, buenas tardes. Cuarta clase a cargo del doctor David Bonambal de Neuroimágenes y Psicosis. El doctor David Bonambal es médico psiquiatra del Hospital Borda en el servicio de neurología, profesor adjunto del Departamento de Física en la UNSAM, además de licenciado en imágenes y con experiencia en lo que es la parte de adicciones y de investigación en neuroimágenes. La verdad, bueno, un honor y un agradecimiento por parte del PEF de que hoy nos acompañe y nos dé una clase como la que él da. Gracias. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, a Martín por la invitación, es un gusto. Y bueno, vamos a tratar de paisajear, de sobrevolar un tema que, bueno, es actual y por momentos controvertido, que es el tema de neuroimágenes y psicosis. Controvertido por el rol que se da a las neuroimágenes. No tenemos mucho tiempo para extendernos, pero quisiera puntualizar que lo que se discute es el rol, no tanto desde el punto de vista de la utilidad de la investigación, que creo que es indudable, se ha producido un gran avance desde los tiempos clásicos de la neuropsiquiatría. La neuropsiquiatría no se asusten, esto no es un matema, es una ecuación matemática que explica, que es el fundamento de la resonancia magnética. No vamos a meternos en eso, en la física. El tema con el que voy a empezar es, ¿nos ayudan las imágenes si no estamos orientados en el diagnóstico? La pregunta del millón. Bueno, esta es la respuesta de Inentralgo, es decir, diagnosticar no se resume a ver el estado en lo estructural o en lo funcional del cerebro, ni en psiquiatría ni en medicina en general. Pero por ahí como norte podemos tener en cuenta esta frase que se le atribuye al fundador de la fisiología moderna. Tenemos que estar orientados clínicamente, si no pedimos estudios complementarios al tuntún. Entonces, preguntas que nos tenemos que hacer antes de solicitar un estudio de neuroimágenes. Porque eso quisiera referirme al tema de si las neuroimágenes en particular y los métodos de alta complejidad en general reemplazan a la clínica. Bueno, lo que mencionamos recién da, por lo menos, un punto de vista al que adhiero con respecto a eso. Y otro tema que se discute es si no se ha constituido la ciencia en una nueva religión, en una nueva epistemología, ¿no? Para empezar, esto no es estrictamente ciencia. Estamos hablando de métodos de estudio complementario, o sea, de la tecné de la medicina, de parte de la tecné de la medicina, que no es estrictamente ciencia. Está basada en disciplinas científicas como la física, la matemática, la biología, la química, pero la tecnología en sí no es una ciencia. Así que mal puede ser una epistemología, menos aún en psiquiatría, donde intervienen aspectos que no se reducen al estudio del cerebro. Haciendo un poco de historia. Bueno, el estudio del cerebro, por eso se empezó a hablar se sigue hablando de neuropsiquiatría. En el siglo XIX no había psiquiatras y neurólogos, eran todos neuropsiquiatras. Entonces, como ustedes tengo entendido que ya han visto en una clase de psiquiatría clásica, buena parte de la tradición neuropsiquiátrica se remonta al siglo XIX, sobre todo en la escuela alemana que tuvo tanta pregnancia en Argentina, sobre todo a partir de la llegada de Jacob a Argentina. Bueno, fíjense que aquí me paro en 1975 en el recuento histórico, pero en realidad las bases de
la imagenología y de la neuroimagenología actuales ya estaban sentadas aquí. En realidad la base de los métodos tomográficos de imagen, porque todos los métodos modernos, SPECT, PET, resonancia, tomografía computada, son todas tomografías. Son todas tomografías. En realidad es Random el que hace el diseño teórico de poder procesar imágenes a partir de la obtención de señales eléctricas procedentes de un tubo de rayos. Básicamente es eso. Lo que no había eran los métodos, los medios técnicos para procesar eso. Alguien dijo que hubiera hecho falta un pelotón de matemáticos trabajando durante un año para hacer los cálculos correspondientes a la obtención de lo que ahora un tomógrafo computado obtiene en una fracción de segundo. O sea, el avance de los métodos computacionales es lo que permitió de 40 años a esta parte el avance vertiginoso de las técnicas de imágenes, desde la obtención de los estudios anatomopatológicos e histopatológicos de Jacob, bueno, es un preparado de Goldar y Outes, el caso Laborio, caso de frontalización, la destrucción de la corteza solitaria, aquí lo tienen, son fotos del libro de la traducción por Outes del Tratado de Psiquiatría de Berlín, que acá lo tenemos a Jacob en el naciente servicio de neuropatología del Hospital Borda, el día que le dieron ese título de director del laboratorio de neuropatología. Acá lo tenemos a Outes, gran prócer también de la neuropatología argentina, director del laboratorio, discípulo de Moyano. Acá tenemos preparados patológicos de, bueno, Goldar, gentilmente cedidos por el doctor Fratícola, discípulo de Goldar. Fíjense la definición, estas imágenes son únicas en el mundo, realmente. Ni siquiera los laboratorios alemanes, esto dicho por especialistas alemanes, se cuenta en la década del 50, pudieron obtener esta calidad de imágenes aún en técnicas alemanas. Bueno, otro preparado. Esta es la vieja patología, neuropatología, la vieja neuropsiquiatría, que tiene como último exponente viviente a Goldar, ¿sí? Bueno, Goldar esto lo explica con tiza y pizarrón, un PowerPoint para él es una objeción. Esto es lo que dice Goldar de la moderna tecnología. Esto lo escribe en su prólogo al Tratado de Psiquiatría de Ranke. Es bastante lapidario, ¿no? Él es un defensor de la clínica, básicamente, no por despreciar el estudio del cerebro, claramente. Bueno, esta es una moderna imagen de fusión. Fusión ya vamos a ver que es una mezcla de técnicas funcionales y estructurales. Muy linda. Pero esta imagen es muy linda. Los gatos de Lane. Lane, pintor inglés esquizofrénico de principios del siglo XX, cuando se iban desestructurando sus gatos, bueno, iba entrando en rock. Un marcador de estado bastante fiable. Bueno, esto es Magritte. Otra imagen muy linda y no sé cuántos millones de dólares debe valer el original. Pero esto no es una pipa, esto es una pipa. Esto es una excelente pintura de una pipa, pero no es la pipa. Y de eso por ahí nos vamos a ocupar un poco. Después vamos a ver los tipos de neuroimagen. ¿En qué se basan los tipos de neuroimagen? ¿Qué tipo de información nos dan? Y vamos a hacer un rápido repaso de las indicaciones, aunque para eso hay varios criterios, ¿sí? Uno oficial, entre comillas, vamos a la referencia, aunque paso muy rápido por algunas páginas de ese machete oficial. Ustedes saben que, bueno, porque cabe en un machete no vale la pena aprendérselo de memoria, existe el machete. Y otra, lo que es la práctica. La práctica hoy en día
de las neuroimágenes, ¿no? Tenemos tipos de y vamos a ver los tipos de neuroimagen. Entonces decíamos, y vamos a ver algunas imágenes referidas a psicosis, porque nos tenemos que referir a psicosis. En realidad podríamos decir sintéticamente que en lo que es la investigación básica de los mecanismos cerebrales subyacentes a la psicosis, las neuroimágenes son un arma poderosísima, una herramienta poderosísima, indudable. Los hallazgos, bueno, son controvertidos. No todos los hallazgos tienen la misma fuerza, porque básicamente hay problemas que tienen que ver con la selección de las muestras, o sea, de los pacientes que se estudian, con el procesamiento de esas muestras, con lo que en los papers se llama materiales y métodos, o sea, la posibilidad de replicar los estudios, de seleccionar las muestras, de procesarlas, y la comunicación que se hace, que en la mayoría de los casos es discordante, ¿sí? No hay acuerdo entre distintas publicaciones respecto al mismo tema, y en psicosis ni hablar, hay pocas cosas sobre las que hay acuerdo. Vamos a repasarlas, pero realmente son pocas cosas. Eso no le quita el valor a la investigación básica, pero es voluntario, hay que seguir profundizando. Pero me permitiría cerrar esta introducción con hacer un llamado de atención respecto a no comprar todo lo que sale en la literatura. Sobre todo por, vamos a verlo, Goldar habla mucho de eso, no solamente Goldar, hay algunos artículos críticos al respecto. Y hablando de artículos, bueno, ustedes saben que vivimos en la cultura científica del publish or die. Hay que publicar, hay que publicar, hay que publicar. Y bueno, aún en las revistas de alto impacto, no siempre lo que se publica es información depurada, por llamarlo de algún modo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque eso que dijiste para nosotros pasa a ser muy importante, porque por un lado, y está bueno dejar a partir del final de la clase entender algo, porque por un lado no hay que prestarle atención a algunas cosas porque hay mucho publicado, y por otro lado el que piensa así a veces no le presta atención a nada. Entonces quizás está bien, aquí hay que prestarle atención y por qué las neuroimágenes son tan importantes en los diagnósticos, ¿viste? Pero nos pasa también con el DSM-4, nos pasa con la psiquiatría clásica, nos pasa con todo en psiquiatría, que todo se pone en duda. Entonces eso. Yo creo que hay que tener una actitud de crítica. Kessler decía que la paranoia es un rasgo fundamental para un investigador. Pero claro, los psiquiatras clínicos no practican la investigación. Entonces a veces, no siempre, entonces a veces no están en esa actitud paranoica, refería Kessler, respecto a desconfiar de lo que se publica. Pero por otro lado, se publican cosas muy interesantes. Creo que lo que hay que hacer es lectura crítica. En lo que nos tenemos que entrenar es en la lectura crítica de los artículos. Sí, buscar el tema de, los materiales y métodos, que está bien, en neuroimágenes a veces son complejos, porque los parámetros técnicos son complejos. Por cierto, yo les puse ex profeso esa fórmula al principio para que por favor me interrumpan cuando sientan que estoy recitando un poema en japonés. Sí, voy a hacer todo lo posible para no hacerlo, pero a veces vamos a omitir la parte física en general. Vamos a dar un rápido pantallazo. Respecto a lo que decía Alejandro, creo que tenemos que tener una actitud crítica, básicamente una actitud crítica. Porque no pasa solamente en neuroimágenes, en general, en medicina y en psiquiatría, no solamente está de por medio la vanidad del investigador o del que publica, está también la presión, sobre todo cuando las investigaciones son sponsoreadas. Claro, los conflictos de interés. Lo que pasa es que los conflictos de interés no siempre se declaran. Si vos sos investigador en una universidad, supuestamente no tenés conflicto de interés. Ahora, las investigaciones en neuroimágenes son carísimas, excepto que, te las rebusques. Después les voy a contar algunas experiencias de lo que yo llamo cirujeo tecnológico, ¿no?
implementado en el país en un momento, pero si no, son cosas muy claras y aplicadas a la investigación psicofarmacológica, bueno, ni hablar. Entonces, bueno, existe la presión por publicar, y no por publicar resultados negativos, que bueno, es una actitud de honestidad intelectual, pero se encuentran pocos las publicaciones de resultados negativos en la literatura. Entonces, creo que lo vamos a ir viendo. Bueno, las imágenes estructurales, como decíamos, bueno, son la tomografía computada, que bueno, desde Hounsfield para acá ya ha avanzado muchísimo. Imagínense que Hounsfield hace 40 y pico de años necesitaba cerca de 1 hora para obtener un corte del cerebro, ¿sí? Con una definición bastante pobre. Hoy se requiere en segundos una serie de cortes de cerebro con los últimos modelos de tomografía. La resonancia magnética, llamada resonancia magnética primaria, resonancia magnética nuclear, bueno, es lo mismo, que bueno, desde su diseño para acá, esto ya se venía utilizando hasta la década del 70 en la investigación en química, ¿sí? En materiales, pero lo que se le ocurrió a alguien a mediados de los 70 fue aplicarlo al estudio de seres vivos, bueno, y aplicarlo concretamente al cerebro. Bueno, desarrolló y es una herramienta poderosísima. La diferencia es que es mucho más costosa que la tomografía, ¿sí? Y tenemos los métodos funcionales. Es una clasificación particular, puede haber otras. Tenemos la tomografía por emisión de positrones, la resonancia magnética funcional, que es una modalidad muy interesante, muy poderosa en investigación en neurociencia cognitiva, que es algo que ya es un poco distinto de lo que es la neuropsiquiatría localizacionista clásica. Es una herramienta poderosísima, pero quizás aquí yo personalmente es donde sugiero poner la lupa en lo que se publica, porque se hacen inferencias muchas veces demasiado audaces, para mi gusto, de algunos estudios de resonancia funcional. Reitero, es una herramienta poderosísima, ¿sí? Pero se hacen inferencias a veces muy audaces, sobre todo las indicaciones clínicas, que es cuestionable en su aplicación clínica. Clínica como auxilio diagnóstico, ¿no? Para tener un uso diagnóstico, algo tiene que estar probado en medicina experimental y en investigación clínica para después recién aplicarlo a la clínica. No siempre se respetan esos pasos. Y el PET, que bueno, es una modalidad, la primera y la última son de medicina nuclear, ¿sí? O sea, usa material radioactivo. Contra lo que se cree, primero surgió el PET y después el RPET. En realidad, en el ámbito comercial entró primero el SPECT y después el PET, y está más generalizado el SPECT que el PET, pero esto por razones estrictamente operativas, logísticas y económicas. El PET requiere de una logística muchísimo más costosa y complicada que el SPECT, ¿sí? Pero conceptualmente el PET es anterior. Y que son estructuras y que son funciones. Bueno, como se dan cuenta, yo sigo bastante Kessler, incluso sus novelas, y esto es lo que dice Kessler, de la diferencia entre estructura y función. Hay otras modalidades también, que en realidad son variaciones de las anteriores. La volumetría, que se puede hacer sobre tomografía o sobre resonancia, pero acá hago un llamado de atención. Se deben hacer sobre resonancia, porque los tomógrafos que tienen la potencialidad de hacer volumetría o morfometría irradian tanto que desde el punto de vista de las normas de radioprotección no se justifica utilizarlo, siendo que la resonancia es tan o más poderosa que la tomografía para eso y no usa radiaciones ionizantes. La tractografía, que también es una variación funcional de la resonancia. La magnetografía, que en nuestro país no se ha implementado, pero en Europa, en Estados Unidos se usa bastante. Se usa.
sobre todo en investigación clínica. Los estudios de fusión, que eso sí está a la orden del día y ese es el último grito de la imagenología, que son, la fusión puede ser de TC-PET, TC-PET, resonancia PET, resonancia PET. Los estudios de fusión son también una herramienta de investigación y acá sí, clínica, muy poderosa. Pero no en psiquiatría, o sea, en psiquiatría son una herramienta poderosa en investigación, también en clínica, en algunos casos, pero sí en medicina general, particularmente en oncología, por ejemplo. En oncología son una herramienta poderosísima. Ahora, ¿su uso es extensivo? Bueno, no me voy a extender en eso, no es el tema que nos ocupa hoy, pero sí, el uso es extensivo en la medicina privada. Pero los desafíos que encuentren un equipo de fusión en el ámbito público, sin efecto, neuropsiquiátrico en el ámbito público. Bueno. Y el Doppler funcional transcraneano, que sí hay un par en el país. Bueno, esta diapo básicamente ilustra, aunque está un poco desactualizada, tienen en ordenadas la resolución espacial, en abscisas la resolución temporal. Fíjense que, por ejemplo, la magnetoencefalografía tiene una gran resolución temporal, lo contrario que el PET, que el SPECT, pero una muy pobre resolución espacial. No es exactamente una relación inversa, pero hay muchas diferencias. Resolución temporal y espacial. Lo temporal, creo que su nombre lo explica bastante, es la posibilidad de distinguir dos eventos separados en el tiempo como tales, como separados. Por ejemplo, concretamente la resonancia funcional, dos estímulos separados en el tiempo, discriminados, y que se ven como separados. La resolución espacial, que es crítica en imágenes en general y en neuroimágenes, es la posibilidad de distinguir como separados dos puntos en el espacio. Obviamente, todos distinguen el cuadradito del SPEC al rectangulito del MEC, ¿sí? Pero quizás quien está, perdón por el ejemplo, quien está al fondo del salón con anteojos y se saca los anteojos no podría distinguir dos puntitos separados acá por 1 centímetro, porque su sistema visual no puede hacerlo, ¿sí? Quizás si alguien tiene muy buena vista y está en primera fila, sí podría hacerlo. Esa es una resolución espacial intrínseca al sistema visual orgánico, en el caso nuestro, o electrónico, en el caso de los estudios de los equipos de imagen. Eso es intrínseco al método, no se puede modificar, ¿sí? Y eso es lo que limita, es un factor técnico que limita los estudios, ¿sí? Bueno, los estudios entonces van de la estructura a lo molecular, de lo macro a lo micro, esquemáticamente, donde tenemos en una punta los rayos X, la tomografía, y la tomografía funciona en base a rayos X, como creo que todos ustedes saben, la resonancia, el ultrasonido, y al final el PET y el SPECT con marcajes a nivel molecular, a nivel celular, ¿sí? La sensibilidad y la especificidad no es como en otras áreas, o incluso en la imagenología hasta no hace mucho, necesariamente en relación inversa. Dice que cuando un método es muy sensible es poco específico y viceversa. Y en general es una norma que ahora no siempre se cumple. Los métodos no nos vamos a extender mucho en eso, pero hay métodos que tienen una alta sensibilidad y una baja especificidad y viceversa. Por cierto, los rayos X... Tengo alguna preguntita igual. Sí, por favor. Ultrasonido es más sensible específico. MRI es resonancia magnética. ¿Ultrasonido más sensible que la resonancia magnética? En realidad no tiene tanta definición espacial, Ajá. pero tiene más resolución temporal, ¿sí? Vemos en tiempo real lo que está sucediendo. De todas maneras es una clasificación esquemática esta, no es mía, pero es una clasificación esquemática, pero nos puede guiar aproximadamente. Las neuroimágenes, en realidad, si hacemos historia, surgieron casi
con la neuropsiquiatría localizacionista, o sea, en realidad, por lo menos en el país. Poco tiempo después de la llegada de Jacob al país, en la segunda década del siglo XX, ya se empezaba a hablar y poco tiempo después se empezó a instrumentar un método que se usó hasta entrados los 70. ¿La transiluminación? No. La neumoencefalografía. Es uno de los últimos lugares donde se usó en el mundo el servicio de neuroradiología de clínica. Yo vi en los inicios de mi trabajo las últimas neumoencefalografías simultáneamente con la llegada de los primeros tomógrafos. Eran estudios donde se inyectaba aire por vía mediante una punción lumbar, y bueno, ese aire desplazaba el líquido cefalorraquídeo, había un contraste negativo, o sea, de aire en el sistema ventricular, y mediante la obtención de radiografías se podía ver si había una masa ocupante, si había desplazamiento de la línea media. El paciente quedaba con unas cefaleas terribles, pero bueno, era un método de visualizar indirectamente tumores, por ejemplo, ¿no? Se hacía el diagnóstico, se apoyaba el diagnóstico presuntivo de patologías como el Hutchinson, la encefalopatía, la hidrocefalia no intensiva. Bueno, vamos a un poco, bueno, la resolución de eje espacial, temporal y de contraste. O sea, qué tan posible es con un método ver como distintos dos tejidos entre sí. Bueno, lo que les decía, no es para acá, esto está en un machete, pero los niveles relativos de radiación que recibe un paciente sometido a un estudio, el patrón en general que se toma es la radiografía de tórax. Fíjense que la radiación que se recibe con un PET de cabeza, o sea, de cerebro, en comparación a una radiografía de tórax, ¿sí? O sea, es la radiación ambiental, esto está en términos de radiación ambiental, porque nosotros recibimos radiación ambiental, correspondiente a 2,3 años, ¿sí? Mientras que, es 250 veces, ¿sí?, la radiación que recibimos sobre una placa de tórax, una radiografía simple de tórax. Esta es una tomografía de tórax, ¿sí? Es la radiación que recibimos en 3 días. La base es la radiación que recibimos en 3 días de radiación ambiental en una placa de tórax es 250 veces menor que la de un PET. Acá le falta la parte superior de la diapo, por eso no se entiende. Bueno, perdón por la podadura de la parte superior. Ahora, las imágenes son marcadores de rasgo o de estado. Esto es lo importante en relación a la clínica, ¿sí? O esto es una discusión que hay en los trabajos científicos. Bueno, esto es un marcador de rasgo, es un marcador de estado. ¿Qué significa rasgo o estado? Bueno. Esto es lo de la pipa, ¿no? Que mostraste. Pues tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Nosotros cuando decimos este paciente, bueno, por lo menos en la escuela francesa de psicoanálisis lo llaman la estructura psicótica, ¿no? Es un rasgo, ¿sí? Ahora, la fenomenología psicótica, los síntomas psicóticos es un signo de estado. Una esquizofrenia, después podemos ver qué es una esquizofrenia, es un rasgo, ¿sí? No vamos a meternos en la discusión en profundidad acerca de la nosología de la esquizofrenia, pero la esquizofrenia en sí, en cuanto a su base genética, estructural, se considera un estado. El rasgo, un rasgo. Sí. El estado es la sintomatología psicótica, positiva, negativa.
O sea que el estado sería el aquí y ahora y el rasgo sería la esencia de la enfermedad. La esencia, sí. Por el otro día vimos esto de esencia, cuando vimos la clase de psiquiatría clásica, era la clave, cuál era la esencia de la enfermedad para Kreperin, cuál era la esencia para Broiler. Sí, pero lo que tiende a mantenerse en el tiempo. Claro. En el caso de los clásicos, de todas maneras, si bien hay diferencias entre ellos hacen la distinción, una distinción mucho más fina, por cierto, con respecto a lo que es el núcleo duro de una enfermedad y lo que es la fenomenología satélite, por llamarla de algún modo. Acá no. Acá, en realidad, una fenomenología visible, psicótica, una sintomatología psicótica puede ser reactiva, ¿sí? Puede ser procesual, ¿sí? O puede ser, digamos, de desarrollo, pero de todas maneras es un rasgo, muchas veces, ¿sí? Pero el estado es lo que aparece en ese momento. Un paciente esquizofrénico que tiene una esquizofrenia, que padece una esquizofrenia, la padece aunque no esté productivo, claro, digamos, o aunque no esté defectuado. Ese es el rasgo. El estado es si está productivo, si está úlico, si está apático, ese es el estado. Digo porque en muchos estudios de neuroimágenes funcionales se está diciendo que son marcadores de rasgos. Y en realidad, bueno, es una cuestión discutida. Yo creo que es un marcador de estado, no de rasgo. Lo vamos a ver un poquito con la ayuda de imágenes. Hay diferencias entre los autores. Y obviamente uno toma una posición. Lo funcional y lo estructural no necesariamente van de la mano. No necesariamente. Las alucinaciones, los delirios, la alogia, o sea, los síntomas positivos, negativos, los podemos ver en estudios neuroimagenológicos. Bueno, sí. En general, en los estudios funcionales podemos visualizar el correlato imagenológico de esas expresiones sintomatológicas. Por lo positivo, que lo vemos, por ejemplo, en hiperactivaciones, en PET, en SPECT, o en resonancia funcional, o la alogia como falta de activación en esos mismos estudios funcionales. Pero son correlatos, acuérdense de la pintura de la pipa y la pipa, ¿no? Bueno, esto sí es un marcador de estado. Los campos de trigo de Van Gogh, y más lindo también. El campo de trigo con cuerpo, su última pintura. ¿A alguien le cabe alguna duda de en qué estado estaba Van Gogh cuando pintó cada una de esas pinturas? Eso también es un marcador de estado. No hablan del rasgo. Bueno, esto es básicamente un tomógrafo. Es un tomógrafo computado. Pero podría decirles que es un resonador, un PET o un SPECT, porque básicamente la configuración es la misma, ¿sí? Este es un tomógrafo, pero es muy similar a un resonador y muy similar a un PET o un SPECT, la configuración externa, ¿no? Bueno, esta es la estación de trabajo, donde se procesa. No en todas las estaciones de trabajo hay operadoras así, pero bueno, este es donde se procesan los estudios. Y ahora, brevemente vamos a hablar de los métodos. La tomografía computada, bueno, es muy útil en emergencias, ¿sí? De rápida adquisición, de relativo bajo costo, y nos sirve, y es muy útil, para descartar, porque estamos hablando de psicosis, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer como médicos en primera instancia? Descartar organicidad, ¿sí? El famoso diagnóstico diferencial con organicidad. Primero lo tenemos que sospechar clínicamente, ¿sí? Para eso nos resulta muy útil la semiología. La semiología es imprescindible, la semiología. Y una semiología básica neurológica también, ¿sí? A la clínica, la neurología, pero si nos cabe una sospecha o nos cabe una duda, bueno, es útil la tomografía para descartar masas ocupantes, tumores, sangrados, isquemias, ¿sí? Atrofia, groseramente vemos la atrofia. Es más, en las guías de estudios indicados como complementarios para el diagnóstico de demencias por la Asociación Norteamericana de Demencias, es
alternativa, es una alternativa a la resonancia a la tomografía, en realidad por razones económicas. Para la guía de la Sociedad Neurológica Argentina también por razones de disponibilidad, pero se sabe la resonancia más. Eventos vasculares, como decíamos, y cuando no hay resonancia, bueno, una tomografía en general nos ayuda. Tengan en cuenta, a pesar del agafe con el esquemita de las radiaciones relativas, que una tomografía de cerebro con los modernos equipos conlleva 250 veces la radiación, en resumen es ese, que una radiografía de tórax. Es un montón, ¿sí? Perdón, 150 veces, 250 veces es un PET. Igual es un montón, es un montón. Y si es una multi-slide, se puede acercar a las 200 veces, es mucho. Entonces, no es cuestión de andar pidiendo a la Sanfazón solamente porque está más disponible. ¿Puedo decir algo que, Sí, por digamos, que lo que vos decías, que el otro día yo recibo un paciente con trastornos en la marcha? Es un error que cometo, pero digo, recibo un paciente con un trastorno en la marcha. Lo había visto un psiquiatra, le había dado quetiapina y lo primero que dije es, bueno, tenés que ir a neurología, que tenés que evaluar a ver organicidad. Entonces, pero le saco la quetiapina y le digo, el paciente no, bueno, se había hecho un estudio clínico, no tenía nada, no tenía hipertensión, tenía alteraciones en la marcha. Vino a la otra semana y no había hecho nada, no había hecho ningún estudio. Bueno, la tercera semana me pongo firme, se hace un estudio, justo estoy en el Álvarez, lo hago ver por el Álvarez, trajo la resonancia y fui con los neurólogos. Era una esclerosis múltiple, un chico joven. Pero la verdad es que cuando vi cómo entrevistaba al neurólogo, qué buscaba, ¿no? Esto que vos dijiste al principio, si no sabés lo que buscas, no entendés no sabés lo que hay, no entendés lo que aparece, no lo entendés. Digamos, entonces yo me quedé con ellos, lo vieron, y era una esclerosis múltiple y en la resonancia magnética salió 9 procesos en sustancia blanca en un año. Pero quiero decir que él venía ya de un psiquiatra con 6 meses tratado con quetiapina y me habían dicho, me lo derivaron rápido, ¿viste estas derivaciones que dicen rápidas? Que había tomado cocaína y que fumaba marihuana, ¿no? Y nadie le creía en la familia. Entonces yo lo veo y el pibe, nada, fumó alguna vez marihuana, fuma marihuana y tomó cocaína alguna vez. Era un electricista. Y cuando le hicieron la entrevista era buenísimo, porque decía, yo podía hacer de todo y ahora no puedo. Y la imagen. La verdad es que cuando le dijeron el diagnóstico se tranquilizó un montón. Porque venía de esclerosis múltiple, ojo. Pero se tranquilizó porque venía con mucho... No, sí, supo lo que después le estaba dando corticoides, está mejor ahora el paciente, pero la verdad es que le venían dando antidepresivos, antipsicóticos y no le daban el diagnóstico y bueno, el médico le explicó. Quiere decir que es muy importante lo que vos decís de tenemos que volver a ser neuropsiquiatras en algún sentido, o por lo menos saber algo de esto, ¿no? Porque no alcanza solo con decir esto es orgánico hasta que se compruebe lo contrario, ¿no? Porque igual lo atendés, es decir, tenés que decirle, tenés que ir a un neurólogo ya o... ¿Pero es un error mío, ¿Un neurólogo antes? No. ¿Alteraciones en la marcha y lo mandan al psiquiatra directamente? Sí, lo mandaron al psiquiatra, bueno, por los antecedentes, porque había dejado el trabajo, tuvo, digamos, porque tuvo como una sensación de pánico, ¿viste? Y cuando le preguntaba al neurólogo, bueno, tuvo 3 o 4 veces esta, como, él sentía como una ruptura, ¿no? Digamos, sí, no sé si es un error porque es un diagnóstico que no es fácil, menos para un psiquiatra, la esclerosis múltiple, porque es una gran simuladora, como el lupus, bueno, el lupus más no, pero es una gran simuladora. Yo he visto un par de psicosis lúpicas, una fue fácil diagnosticar porque ya tenía lupus, y un brote psicótico, bueno, no lo sospecho, pero debutó con una psicosis del hospital de fue un diagnóstico difícil. La esclerosis múltiple, bueno, para un neurólogo avesado no lo es, pero hay que sospecharlo, hay que tenerlo en la cabeza. Y por cierto, sí, se puede manifestar con trastornos en la marcha. Bueno, era relativamente más fácil de diagnosticar, pero digo... Sí, pero se puede... Y no tanto, ¿no? Porque con este antecedente de consumo, es más, si no era un neurólogo avesado, podría haber visto las imágenes, porque los métodos paraclínicos, ahí hay criterios paraclínicos para el diagnóstico de esclerosis múltiple, podría haber visto las imágenes hiperbrillantes en T2 y decir, no es por consumo de cocaína.
y yo voy a hacerlo con Katiapina. Bueno, es un neurólogo avisado en eso. Justo se especializa en esclerosis múltiple. Pero sí, es cierto que hay que pesquisar la posibilidad de organicidad, ¿no? Bueno, Perdón. esto es la tomografía computada de un esquizofrénico. ¿Sí? Hay dilatación en los ventrículos laterales, de paso vamos viendo cuáles son los hallazgos más replicados, pero vamos a ver que no siempre están. Hay una retracción, ¿sí? General, una dilatación ventricular. El diagnóstico está hecho por un avisadísimo psiquiatra español. Y bueno, es una resonancia, es un T1 de un esquizofrénico. La resonancia estructural, a diferencia de la tomografía, tiene mucha definición para fosa posterior. Por ejemplo, la tomografía, ni siquiera los tomógrafos más modernos tienen buena resolución en fosa posterior. Cerebelo, no. Entonces, de elección de la resonancia. Sospechamos que lo tienen en fosa posterior. Tiene un alto contraste, sustancia blanca, sustancia gris. No así la tomografía. Tiene mayor resolución tisular, o sea, combinando secuencias. Las secuencias, no nos vamos a dedicar a eso porque nos ocuparía varias reuniones. Estamos en la física de la resonancia, pero las secuencias están preprogramados los equipos para aplicar determinadas secuencias, pero aparte el operador puede modificar la composición, digamos, de cada secuencia, que es como la resonancia traduce en imágenes la composición tisular, en realidad la concentración de hidrógeno que hay en cada tejido, y así contrastar los distintos tejidos comparando distintas secuencias. Eso no lo puede hacer la tomografía. Descartar organicidad, bueno, es el estudio de elección en realidad en psiquiatría, en neurología también, salvo en la urgencia, que bueno, y para más es ocupante, que es la tomografía. Y obviamente cuando hay lesión ósea, que acá la resonancia para hueso no. Y no usar radiación ionizante, o sea, en ese esquemita tan complejo, a mí me marea de las radiaciones relativas, acá no entra. Pero ojo, no está demostrado que sea absolutamente inocua, ¿sí? O sea, la resonancia se basa en campos magnéticos, y sí se ha demostrado experimentalmente que campos muy altos, o sea, hasta ahora se supone que es superior a los 10 teslas, que es una unidad de magnetismo, los resonadores en uso comercial llegan en Argentina hasta los 3 teslas, ahora se están empezando a usar los de 7 teslas, pero produce modificaciones, ¿sí? Modificaciones bioeléctricas. Medio complejo entenderlo, pero no es absolutamente inocente la aplicación de altos campos. Ahora, esto es básicamente lo que pasa con la resonancia. Hay un imán muy poderoso, que se llama jaula de Faraday, que lo que hace es aprovechar la propiedad que tienen los átomos de hidrógeno de vibrar, digamos, y de alinearse de determinada forma ante la aplicación de un campo magnético. Ese campo magnético se le aplica un pulso de radiofrecuencia. Y entonces se excitan esos átomos de hidrógeno. Y luego, depende de la secuencia que se aplique, se dejan de excitar y devuelven una energía. Esa energía es captada por los receptores que a su vez, computadora mediante, lo traducen en imágenes mediante un proceso complejo que matemáticamente está basado en las series de Fourier, ¿sí? Intervienen otros elementos físicos del equipo, el HARD, digamos, que son las bobinas de gradiente, que se cambian, son una parte del equipo que se cambian de acuerdo a la zona del cuerpo que se quiera estudiar. Por ejemplo, nosotros acá lo que nos interesa es una bobina en el cerebro, ¿sí? Básicamente, antes se empezó a usar, como decíamos, con materiales, el imán, pulso de radiofrecuencia, ¿sí? Y la detección. Bueno, como el hidrógeno está presente en todos los compuestos orgánicos, entonces la distinta
densidad de hidrógeno es lo que se usa para las imágenes de resonancia, que se las presento. Acá tenemos un T2, básicamente para orientarnos ante qué tipo de imágenes estamos. Cuando vemos los ventrículos blancos, es T2, ¿sí? Básicamente. Por cierto, es un T2 de un paciente esquizofrénico también. ¿Y dónde está la dilatación de los ventrículos laterales? ¿Alguien la ve? Yo no la veo. Es un esquizofrénico. Ahora, entonces, lo que sí vemos es sufrimiento isquémico, ¿sí? El blanco, el T2, nos indica sufrimiento isquémico y cuando lo vemos en la sustancia gris, también nos indica un grado de sufrimiento vascular. En general son indicadores de lesiones o por lo menos compromiso vascular. El blanco, los manchones blancos. ¿Por cierto? Ahora, fíjense, la misma imagen de T2 y una imagen de T1. Líquido cefalorraquídeo negro. ¿Sí? Negro. Fíjense el contraste. Acá no se ve lo blanco. Lo que vemos es retracción cortical. ¿Sí? O por lo menos, en realidad, lo que vemos es retracción de tejido sano. Bueno, hay sufrimiento tisular aquí. Pero es el mismo paciente, el mismo corte, pero T2 y T1. Fíjense que lo que acá se ve, la corteza de determinado color, acá se ve de otro color. Líquido cefalorraquídeo también, invertido. T1 esa imagen es muy sensible. ¿Para qué? Para distinguir la tisularidad. ¿Sí? Es la de mayor definición anatómica, pero esta es la más sensible, ¿sí? Para detectar lesiones más recientes, por ahí que todavía no han producido un cambio tisular tan importante. Hay otras, como FLAIR, que son aún más útiles para, en comparación con T1 y T2, poder diferenciar cuando hay, por ejemplo, lesiones vasculares. Bueno, fíjense, acá tenemos las mismas imágenes, T2, T1. T1 coronal, este es un corte coronal, ¿sí? A nivel de los hipocampos, y este es un corte axial, ¿sí? Corte axial, más alto, axial, más bajo, coronal. Todas imágenes de un paciente esquizofrénico. Y la dilatación ventricular y la atrofia de los hipocampos, que es otro de los marcadores más replicados, y la simpaometría hipocampal, que es otro de los marcadores más replicados. ¿Dónde están? ¿Esto tiene que ver con la edad del paciente o no? Digamos, o con la edad de la esquizofrenia. Eso es importantísimo. Importantísimo. Porque la mayoría de los estudios discordantes son porque han seleccionado, se supone porque han seleccionado pacientes indudablemente esquizofrénicos, tan indudables que tienen 20 años de esquizofrenia de evolución. Entonces, ¿a qué se debe las lesiones? ¿Al morbus propiamente dicho? ¿A la evolución? ¿A los psicofármacos? Por otra parte, la enfermedad produce estrés. Y no hace falta que lo discutamos eso. Estrés psicosocial. Estrés. Y el estrés es psicotóxico, es neurotóxico. Produce una sobrecarga de glutamato que agrede, ¿sí? Los hipocampos es veneno para los hipocampos. Bueno, entonces la evolución de la enfermedad produce cambios. Es al menos lo que se supone. ¿Por qué digo se supone? Porque hay pocos estudios longitudinales. Dicen, bueno, porque los métodos son recientes. No, los métodos no son tan recientes. 75. En Europa, Estados Unidos, hace 40 años que están en el mercado y que están en uso y hace 30 años que están generalizados en el mercado. Y en Argentina también. En realidad, por lo menos restringidamente, pero están. Aunque la investigación en neuroimagenología es muy escasa, horizontal. ¿Y eso por qué crees que es así? ¿Poca investigación o que...? Que hay poca investigación, siendo que puede ser bastante productivo. Bueno, por lo mismo que hay poca investigación en la SED.
¿No hay guita o No hay sponsors. O digamos. no conviene, O ¿no? sea, a ver, No sé si no hay monstruos como sí, Medtronic, Sanshut o Merck, Novartis. ¿Qué empresa de acá puede llevar a cabo un estudio así? Yo no voy a hacer nombres, pero hace poco salió un artículo que lo vi posteado en internet donde el gerente de un laboratorio multinacional muy importante dice textualmente, y aclaro textualmente porque si no me hacen una denuncia al INADI como si fuera de mi autoría, nosotros no investigamos para los indios, no desarrollamos fármacos para ellos, lo desarrollamos para gente que pueda pagarlos. Bueno, confesión de parte, relevo de prueba. Entonces, no se investiga, es decir, se investiga. Hay mucho dinero invertido en neuroimagenología aplicada a la investigación farmacológica. Hay mucha. Dicho sea de paso, uno de los estudios que hay, que se han revisado, es más, un envío de material bibliográfico que creo que promueven ustedes también. Envié un artículo hoy, donde bueno, se menciona como un hallazgo que con una droga, con un antipsicótico atípico, llamado antipsicótico atípico, se ha visto reversión de los cambios estructurales en algunas zonas del cerebro de pacientes esquizofrénicos en 6 meses de tratamiento. Es un artículo que menciona esa revisión el que encuentra ese hallazgo. Bueno, lo que habría que ver es quién sponsoreó ese artículo. No digo que el hallazgo no sea fiable, no digo que no se pueda replicar, pero quisiera saber si el artículo se hubiera publicado, si el resultado hubiera sido negativo, ¿no? O qué sesgo de publicación hubiera traído. Quizás lo hubiera publicado y yo soy mal pensado, no sé, pero claramente creo que tenemos que estar atentos a que, bueno, se invierte mucho dinero en investigación, pero básicamente cuando eso es redituable. ¿Hay investigaciones independientes? Bueno, independientes, hay pocas, claramente, por los costos que implica esto. Es muy difícil hacerse de la logística para esto. Esto que decís vos lo decía un epistemólogo argentino llamado Garzaski, que decía eso, decía, como por qué no se investiga el Chagas y si se investiga el HIV. Sí, preguntale a Massa, porque no se investiga el Chagas. O Carrillo, que se Ramón Carrillo, eso. claro. Pero bueno, los estudios longitudinales serían necesarios, pero lo que pasa es que esto ¿a qué aporta? Esto aporta al conocimiento de las bases cerebrales de una enfermedad que la reina, por lo menos en mi opinión, de las enfermedades psiquiátricas,